Es un gran honor acompañar a Claribel esta noche junto a Blanca, y es también un gran problema, porque Claribel solo hay una y no hay suficientes palabras para referirnos a ella y a su obra. Se me viene entonces a la memoria que José Coronel Urtecho le escribió un libro entero a Claribel, y que igual, conociendo la limitación de lo que estaba haciendo, lo tituló Líneas para un boceto de Claribel Alegría, es decir, apenas un fragmento de todo lo que podríamos hablar, porque ella trasciende todas las líneas de posibles definiciones suyas. Así pues, me limito, dentro de mis propias limitaciones, a comentar un poco la impresión que ha causado en mí esta novela, que oportunamente es rescatada por Uruk Editores y circula nuevamente. El primer pensamiento que tuve es que a Claribel le sucede como le sucede a Darío, en el sentido de que es una gran narradora, no solo de novelas cortas, sino de novelas históricas como Ceniza de Izalco y cuentos cortos como Luis en El País de la Realidad, y sin embargo esa narrativa se ve eclipsada por su poesía, que es un caso también bastante similar al de un gran amigo de Claribel como lo fue Mario Benedetti, para mí un gran cuentista, incluso mejor cuentista que poeta, y sin embargo más conocido por su poesía. Pero hablemos primero de los detalles técnicos de la obra que presentamos esta noche. El Detén es una novela, como ya hemos mencionado, una novela corta, aparecida originalmente en 1977 en Barcelona, España, en una edición de 76 páginas. Una nota curiosa es que la edición de Uruk igualmente tiene pocas páginas, 90 en total, es decir, que no llega ni a las 100. Posteriormente fue reunida junto a otras dos novelas cortas. Estas fueron Álbum Familiar y Pueblo de Dios y de Mandinga, que le da título al conjunto, en un libro de título travieso, como justamente es Pueblo de Dios y de Mandinga, publicado por la misma editorial, pero en 1985. Del título no deja de ser curioso que Mandinga sea un americanismo rural para diablo, es decir, somos un pueblo de Dios y del diablo, en la eterna lucha entre el bien y el mal. El Detén de la novela que presentamos esta noche es un escapulario con el Sagrado Corazón bordado a mano que Mary Ann, una de los personajes claves, le entrega a la protagonista Karen, una niña de 15 años, como premio por sus buenas notas. En la portada de la edición de Uruk podemos ver una representación del mismo. ¿Sabes lo que significa?, le pregunta la hermana a la niña, y ella responde que sí, que quiere decir detente, Satanás. Me pregunto por qué Claribel le habría puesto este título a esta novela, que a primeras luces podría no brindar pistas claras de la trama, y luego descubro que el tonto soy yo, que este título es significativo, porque la historia de la niña Karen es esa lucha contra lo perverso, la lucha entre la inocencia y la maldad. Mencioné el número de páginas porque soy creyente que la grandeza de la literatura no se mide en el número de palabras de un libro, sino en la intensidad de las que estén. El Detén tiene unas 18.000 palabras. Es breve, tan breve que Flaubert, este clásico francés, seguramente usaría esa cantidad para describir solo la fachada de una casa. Pero en esas 18.000 palabras Claribel logra sugerir, musitar, una historia juguetona y no menos trágica que obras clásicas de centenares de páginas no logran. Este número de páginas de novela corta no deja de plantear ciertos retos. Al situarse en el plano intermedio de extensión entre un cuento y una novela de largo aliento, se tienen entonces los límites, riesgos y exigencias del cuento y de la novela al mismo tiempo, como bien señala el crítico peruano José Miguel Oviedo. ¿Qué quiere decir esto? El desarrollo de personajes que tiene que haber, pero sin entrar en muchos detalles. Procesos complejos y diversos, pero más o menos rápidos. Tensión sostenida, pero desenlaces sin mayores dilaciones. Claribel sortea hábilmente estas exigencias y lo hace hipnóticamente. Veamos ahora de qué va la novela, este juego de espejos y sombras. Karen es una niña que, como ya bien dijimos, tiene 15 años, una edad llena de descubrimientos, pero vive aburrida. De hecho, desde el inicio, en las primeras 2 palabras de la novela, notamos cómo Karen detesta el aburrimiento. En la semana está interna en un colegio de monjas, que suponemos no es una gran aventura, y los fines de semana, peores, son insoportables. Todos los viernes a las 6 en punto, papá viene a recogerme a la entrada del colegio, me lleva a casa, le ayudo a preparar la cena, vemos la televisión, jugamos cartas y los sábados y domingos quedo sola porque se va a jugar con sus amigos. Y en casa no hay nada, ni discos ni libros, nada. El libro más entretenido es sobre la técnica de vender bienes inmuebles, ni siquiera un gato se me permite. Su relación con el padre es igualmente complicada, porque como dice Mark, el novio actual de su madre,
Un tipo que dedica su vida a vender bienes inmuebles no es ni siquiera cuadrado, es como un buñuelo flojo con un gran hoyo en medio. Mark, por su parte, no deja de ser sombrío. Es borracho, golpea a su madre, es violento, colérico, mata de un disparo al perro de la casa y, según se nos insinúa, ha hecho cosas terribles en Karen, que podrían ser la razón por la cual se le ha mandado lejos a este colegio de monjas. Ahí, igual, le dan la oportunidad de tener a una consejera espiritual y ella escoge a Sor Mary Ann, la dragona, la que más la perseguía, la que seguramente había escrito un informe que daba malas noticias de ella, la que tenía miradas de vidrios rotos y una voz de flauta desafinada. Al principio suponemos que es por un juego, sin proponerse nada, como lo dice a una amiguita con ojos de inocencia. Pensé que si elegía la más agria de todas, quizás la bendita Madre Superiora terminaría dejándome en paz. Me importa un rábano las consejeras espirituales. Pero mientras leemos, descubrimos un abanico de personajes y situaciones que nos hacen dudar por completo, y las fronteras entre la inocencia y la perversidad se diluyen, así como entre lo que es real, lo que es imaginado y lo que es recordado, si bien lo recordado, como diría Paul Auster, no es siempre lo que sucedió. Escenas perturbadoras, como cuando Karen le reclama a su madre de los maltratos y de cómo Mark también la maltrataba a ella. Y también lo quieres cuando te pega, cuando te tira de los cabellos y te dice puta. Sí, también, entonces lo quiero. Sé que te hizo mal, que me hace mal a mí, pero no importa. Es también de una firmeza extraordinaria, de una sabiduría innata, mucho más filósofo que muchos que profesan serlo. Está más loca que nunca. Tómalo como quieras, pero es mi hombre y no puedo abandonarlo. Eres una egoísta, dice Karen, dando vueltas por el cuarto, y solo Mark te importa. Tiene razón la abuela, hice bien en mandarte. Me mandaste porque estaba celosa, balbuceó Karen acercándose a ella. Necesitas una disculpa. Quieres que te digan que hiciste bien en mandarme, que yo también te lo diga, pero no lo haré. ¿Entiendes? Jamás conseguirás que te lo diga. De pronto se dio cuenta de que estaba sola. Tenía la frente apoyada en el muro frío, se mordía el dedo índice y sollozaba. Como la poesía de Claribel, el Letén está lleno de melancolía, angustias, cruzando frecuentemente el terreno del sueño y la realidad, de lo ficticio y de lo concreto, de todos los dramas cotidianos. La novela es una proyección de la conciencia de Karen, un lugar confuso que causa perplejidades. Se entrecruza el pasado con el presente, incluso con el futuro, como en una escena en que Karen de pronto tiene 20 años y culpa a su madre de su frigidez. Y en todo este viaje no sabemos en qué creer. ¿Es una víctima o es culpable? ¿Es todo imaginado o es vivido? ¿Qué es fantasía y qué ocurrió? Este carrusel de personajes que llegan y se van, que aparecen de pronto en chimeneas, árboles de guayaba, pasillos y jardines, ¿existen o no existen? ¿Fue abusada o no? Miles de preguntas que podrían responderse bien en un sentido o bien en el contrario. Lo más probable a todo es que sí, que no, es decir, que estén ahí y que no estén, que haya sucedido y que no haya sucedido, y que detrás de algunas mentiras y exageraciones sí existe un pasado terrible y perverso. Al final, la última escena, no sabemos si Karen es nuevamente la víctima de la perversidad humana o si a lo largo de toda la historia asistimos al desenlace que ella ha planeado desde el inicio, pervertir a la dragona, Sor Mary Ann, a la más rígida de todas las hermanas. Las grandes novelas sugieren, estremecen a partir de pocas palabras, por eso no deja de ser llamativa esta novela. Su brevedad es su intensidad, la intensidad de Claribel, su transparencia como agua clara. ¡Bravo!